Buenos días, estamos aquí con Nacho Francia, periodista reputado y adoptado en la ciudad de Salamanca, y vamos a indagar hoy sobre la antropología del río Tormes, la relación de este cuerpo de agua con la ciudad y su carga literal, cultural e histórica. Buenos días, Nacho. Buenos días. Bien, pues el río Tormes es fundamental en Salamanca. Lo que ocurre es que Salamanca muchas veces ha prescindido del río Tormes. Yo pienso que en la antigüedad, por las noticias que tenemos y por las situaciones que se producían, los habitantes de Salamanca estaban más próximos al río que en la actualidad, ¿no? En aquellos tiempos pues, se salía a merendar al río, se salía a sus riberas, la Huerta Otea, el arroyo Zurguén, es decir, las proximidades del Tormes, las proximidades de la Aldehuela. Entonces el río era, digamos, un elemento más de la ciudad, por las referencias que tenemos. Lo que ocurre es que con ya, digamos, a partir del siglo, desde luego el siglo XIX y el XX, ya vemos que está más apartado, y sobre todo el XX, que es lo que podemos conocer más, ¿no? El río Tormes fue una franja que separaba lo que era la ciudad clásica de lo que era el otro lado del Tormes, la otra orilla, ¿no? Ahí en ese momento se puede decir que el río constituyó una franja que no tenía en cuenta la personalidad de los barrios, que eran entonces escasos, pero sí la población que había ahí, salvo en determinadas circunstancias que podemos seguramente hablar de ello más adelante. Entonces el río era un elemento durante todo este tiempo, e incluso desde antaño, porque ya en 1256 se hablaba de las avenidas del Tormes, de las inundaciones. Ha habido un peligro de inundaciones, pero era algo que se convivía, eran las catástrofes, como está ocurriendo ahora en determinados sitios, ¿no?, del país. Pero la inundación fundamental que sufrió la ciudad fue la de San Policarpo en 1626, que arrasó incluso la mitad del puente romano, que se llevó por delante conventos, casas, estructuras sobre todo de la parte del arrabal. En esa zona fue muy destructiva la inundación, y que marcó una fecha histórica en la ciudad. Luego hubo otra inundación también importante en 1905, que entró en el arrabal. Ahí ya tenemos fotografías y conocemos lo que ocurrió. Y otra inundación en 1935 que fue del estilo del anterior. Y ahí es cuando la República ya se plantea que hay que resolver las avenidas. Y todo consistía en hacer una presa aguas arriba de Salamanca para contener el río. Claro. Y fue cuando, sobre todo con Filiberto Villalobos, cuando se empezó a trabajar y hubo proyectos, se hicieron proyectos y se empezó a trabajar ya en la presa de Santa Teresa o de La Maya. La Maya era como se llamaba entonces. Pero llegó la guerra, aquello se aplazó, Franco quiso que aquello se olvidara y más tarde retomó el proyecto, y fue en 1954 cuando se construye, se inaugura la presa de La Maya, Santa Teresa, y es cuando ya desaparecen las inundaciones, salvo alguna avenida que se engorda el río, digamos, de aguas para abajo, pero que ha sido yo conocido algunas, que llegaba un poco más arriba, pero no había un problema gordo como los que ocurrieron antaño, ¿no? Entonces en ese momento el río ya lo que requería era mucha agua, porque a esa altura del camino, y estamos hablando de los años 50 y sobre todo a partir de los años 50, que es cuando se abre la fábrica azucarera en lo que hoy es el polígono comercial del Tormes y demás, entonces empiezan los vertidos, en algunos casos muy importantes y muy lesivos para el río, pero también el matadero municipal, que está a la altura de lo que hoy es el barrio del Tormes San José, y otro matadero que había en Santa Marta, a la entrada de Santa Marta. Fundamentalmente esos eran tres focos de vertidos muy contagiosos al Tormes. El río estaba sucio, el río no se cuidaba, el río no le importaba a los de Salamanca, era cruzar el puente, carretera de Madrid, carretera de la Fregeneda, pero no, y Ciudad Rodrigo no les importaba lo que era el río y no se cuidaba. Era un elemento pues, que
era ajeno. Sí. Se puede decir, está ahí, es un estorbo, si se quiere, ¿no? No se le sacaba provecho en ningún sentido. Pero a partir de ese tiempo en que llega la democracia después y se toma sentido de lo que era el río, y sobre todo también, incluso desde el punto de vista literario, se va tomando en consideración lo que el río representó para gente como Lope de Vega, Garcilaso, cuando vivían en Alba de Tormes con el duque de Alba, y cómo cantaban el Tormes, Claro Río, lo que decían con Unamuno, que hablaba del cristalino espejo. Aníbal Núñez ya estaba como poeta también cantando la belleza del Tormes, y otros escritores, eso hablaremos quizá después un poco, pues se fue tomando un poco de conciencia. Y se empezó a hablar del río. Y con la llegada al Ayuntamiento democrático de Jesús Málaga, se consideró el río en sí y los barrios que había al otro lado del río. Esos barrios, como muchos otros barrios de la ciudad, pues sus calles eran un barrizal. No había servicios, no tenían ni consultorios médicos, ni tenían servicios culturales, no tenían una actividad donde desenvolvieran, digamos, lo que era un sistema de vida elemental. Habían surgido esos barrios al otro lado. El Tejares había sido un municipio desde siempre, un municipio independiente, pero desde 1963 Tejares se une a Salamanca como barrio, se incorpora a Salamanca y es un barrio más, ¿no? Después estaba el Arrabal, que ese era el clásico barrio, con multifunciones, digamos, porque servía para muchas cosas, y no había otro barrio más que cosas sueltas. En 1948 se toma un proyecto para hacer lo que es el barrio de La Vega, que se inaugura en 1954. Franco vino a inaugurarlo, aunque todavía no estaba terminado, y ese barrio es un barrio, digamos, ejemplar en planteamiento. Quitando algunas de las casas que tienen 2 plantas o 3, son casas de una planta, es un urbanismo muy de pueblo, quisieron hacer, digamos, casi un pueblo, muy accesible, además los vecinos se llevaron muy bien, fue un barrio ejemplar, salvo que las casas estaban muy mal construidas. En poco tiempo ese barrio se degradó en la construcción. Por ejemplo, en 1971 yo hice un reportaje porque ya los vecinos no aguantaban, y a pesar de que en aquellos tiempos todavía, digamos, no se podía hablar ni quejarse, tuvieron un abogado ejemplar, Jesús Espera de Arteaga, que como procurador familiar que era, sí podía hablar y los defendió. Entonces le entraba la nieve, le entraba el agua en las casas, se abrían grietas en los muros. Aquello finalmente se consiguió que el Ministerio de Obras Públicas solventara aquellos problemas. Pero era un barrio mal construido, pero ejemplar en su planteamiento urbanístico, ¿no? Fue un barrio que marcó una época y demás. Luego ya, como Salamanca seguía creciendo, porque en poco tiempo pasó de los 70.000 habitantes, y entonces se necesitaban más barrios, sobre todo obreros, porque era la emigración, acoger la emigración, ¿no? Y es cuando se construye el barrio de San José, finales de los 70 y los 80. Ese barrio empezó a admitir gente de los que tuvieron que irse del regato del Anís. El regato del Anís hoy es una calle, pero entonces era un regato que pasaba por más allá del barrio Vidal, en lo que hoy cruzaba la avenida de Salamanca, y ahí hubo una inundación que fue, pues, si no me equivoco, fue en el año 71 o 72, y tuvieron que tirar las casas. Los primeros habitantes de San José fueron los del barrio del Anís, pero luego también recogió a otras gentes, digamos, de zonas marginales, y especialmente cuando se derriba lo que era el barrio chino, cuando se derriba la zona que fundamentalmente residían los gitanos con sus caballerías y demás, y ahí se van a ese barrio también, a San José, que tiene alturas, que no es otro barrio, ese no es un barrio ejemplar como La Vega, sino que tiene alturas, tiene también deficiencias urbanísticas. Y además, y en aquellos tiempos fue cierto, la llegada de los gitanos planteó problemas, y sobre todo hay una anécdota que es genial en el sentido de que esta gente
como tenían caballerías y ellos no podían prescindir de las caballerías, hubo quien subió a los pisos, al tercero, al cuarto o más allá, a los mulos, a los caballos, a los burros. Los subía a las habitaciones. Fue real, hasta que la policía se enteró y tuvo que intervenir, pero los subían por las escaleras. Entonces, eso explica que, claro, a los gitanos los expulsaban de sus territorios, pero en ese territorio tenían resuelto el problema del negocio que desarrollaban los ganados, ¿no? El ganado caballar y de burros y demás. Entonces ya el barrio fue cobrando tono y le ocurrió como a La Vega. Cuando llega la democracia, el ayuntamiento se da cuenta de que allí tienen que actuar seriamente y empiezan a llevar servicios a mejorar las calles. Luego hay otro barrio que es el último que ha habido, es el del Zurguén. El del Zurguén es muy reciente. Es de principios de siglo, final del XX, principios de siglo, y ese es un barrio distinto, ya construido de otra forma. Es un barrio que ahora mismo están peleando todavía por el centro médico, que parece que finalmente se le va a construir, y entonces añadirían a los de La Vega, porque está casi enfrente de La Vega y demás. Ahí ha habido un problema, que fue el cuartel de la Guardia Civil, que se construyó en los tiempos de Roldán, con la especulación concreta además de ese territorio, con sus alturas y demás, rompe lo que era la estructura. Ya había habido antes un problema también, pero que bueno, no era tan gordo, pero fue importante, que es la construcción del parador. El parador distorsionó lo que era lo que fue el teso de la feria, distorsionó la zona con una construcción absolutamente contraria a lo que era Salamanca, aunque se arregló hace unos años, se le quitó un poco de lo agresivo que tenía, y la ventaja que tiene es que muy bien ves Salamanca, como dijo Sánchez Bella, el ministro que lo planteó. Yo estaba allí cuando lo dijo, ante el cabreo de las autoridades de Salamanca, que querían hacerlo como era en un palacio, en un monumento de la ciudad, como es normal de los paradores, ¿no? Pero se hizo allí y eso distorsionó también esas zonas de los barrios del otro lado. Vale. Pues Nacho, le hemos dado una pincelada general a todo el mundo que te haya escuchado hablar sobre el río, sobre básicamente la mayoría de aspectos sobre los que va a girar esta entrevista. En concreto, podríamos profundizar un poco en cómo se construye socialmente la división entre las dos orillas del río. ¿Qué motivos crees que hay detrás? Bueno, yo creo que lo único que hay es el elitismo de Salamanca. Salamanca ha sido una ciudad elitista sin tener quizá motivos de por qué, porque no ha habido, digamos, una gran burguesía. Ha habido mucho caciquismo, hubo antaño mucho caciquismo, y estamos hablando de los años ya del siglo XX, estamos hablando de los tiempos de la República, de los tiempos de la guerra y la posguerra. Era un mundo controlado por una serie de personalidades donde los ganaderos tenían mucho peso, entonces el campo mandaba mucho, y sobre todo ese tipo de ganaderos, creadores de animales bravos o de otro tipo de ganado, pero con potencia, digamos, económica. Había algunas instalaciones industriales, no muchas, y entonces, con todo, fue una ciudad elitista. Elitista también desde la universidad, ojo. La universidad en esos tiempos era muy elitista, vivía muy al margen de la ciudad. Entonces, había unos conflictos, no conflictos de enfrentamientos abiertos con, digamos, la clase obrera, la zona de los barrios obreros en la propia ciudad, no al otro lado del río, que como vemos todavía no estaban, y era una ciudad, en definitiva, que se miraba al ombligo y estaba muy contenta de estar en su ámbito. Y todo lo que suponía el río era romper esa estructura que se había generado y que rodaba en la ciudad, con sus puntos de recreo, con sus características y con su gente escogida, digamos, ¿no? Y la clase media pues vivía en torno a ese rum rum que marcaban los poderosos. Por eso se establece la mirada a la otra parte del río, pero era de desprecio, además porque era poco lo que había que mirar. Tejares, como digo, era un municipio independiente por el que se pasaba si había que ir hacia la parte de Portugal,
y donde se iba pues con motivo de la romería de la Virgen y con motivo de otras 2 o 3 ocasiones, pero no más. Y hubo una plaza que se empeñó en construir un ganadero, una plaza importante, donde torearon toreros importantes. Esos días, cuando había toros en esa plaza, que después ya se destruyó, también era importante Tejares. Y luego el arrabal. El arrabal era, como te dije antes, muy polivalente. En el arrabal se celebraban montones de situaciones, pero sobre todo una, la feria. La feria era la fundamental, estaba en el Teso de la Feria, donde hoy está el Parador. Allí era el ganado vacuno, allí era el mercado fundamental, porque eran los bueyes, entonces se araba con bueyes, entonces los bueyes eran un elemento fundamental del campo, eran las vacas lecheras, era el ganado de todos los días, ¿no? Y ese ganado tenía mucha importancia en la provincia. Las ferias, había algunas fundamentales, pero sobre todo las de septiembre, traían a Salamanca a toda la provincia, tanto para ver, para informarse, ver el ganado, y el Teso de la Feria se convertía, vamos, en una ebullición creciente. Hasta hay fotos de Unamuno paseando entre las vacas, lo cual ya, bueno, Unamuno se acercó bastante a las dehesas salmantinas para conocer su funcionamiento. Y hay alguna foto, como te digo, en ese sentido. Luego estaba el ganado, caballar, mulos y burros, que esa era en la plaza del arrabal. Y era también muy fundamental. Era cuando ya se empezaban a utilizar los mulos, las mulas, para los carros, evidentemente, para arar, en sustitución. Empezaba el relevo en muchos sitios de los bueyes por los mulos, y luego estaba el ganado caballar. Era una zona muy importante también en los días de feria. Luego estaba el mercado de ovejas, que en algunas ocasiones, ya sobre todo en los últimos tiempos, se celebró también en el Teso de la Feria, pero abajo, junto al río, y sobre todo los cerdos. Los cerdos se aposentaron a la orilla del río, entre otras cosas porque ya sabe que los cerdos con frecuencia se quieren refrescar y se metían a la orilla para tumbarse en el agua, ¿no? Entonces, todo eso era el entorno del arrabal. Era ese entorno que ya había tenido mucha vida antes de que por la inundación de San Policarpo y por otras, donde allí hubo pues conventos, estaba la casa del puterío, estaba la mancebía, estaba en esa zona, a la caída del Teso de la Feria, estaba el lazareto, estaba la casa de los tuberculosos, que se llevó también por delante cuando la Gran Avenida, que causó más de 200 muertos, y por tanto esa parte en esas fechas y en algunas otras señaladas de algunas actividades tenía vida, cobraba vida, y ahí la gente sí acudía. Y tenemos fotos, por ejemplo, del puente romano, cómo abastecía de gente a la feria. Vienen desde cruzando las ovejas por el río, algunas vacas, los gañanes, los gitanos, etcétera. Se ve que acuden o salen del mercado, ¿no? Entonces, fue una etapa muy interesante que desapareció desde el momento en que ya hay tractores, ya no se usan mulos, ya no se usan bueyes, y ya eso pues decae. Y sobre todo, yo reconozco que fui muy culpable de eso, porque no se podía mantener ese tipo de mercado especulativo en contra de los ganaderos, y de que no era gente de muchos posibles y demás, y abusaban los compradores. Era que había que hacer un mercado moderno, había que hacer un mercado como lo tenían en muchos sitios en España, pero sobre todo estaba contrastado, donde hubiera pues un control de los precios, donde hubiera unas instalaciones mínimas y dignas para que los ganaderos y los ganados estuvieran refugiados. Y es cuando se construye el mercado de ganados, que sigue funcionando actualmente y que tiene mucha proyección. Claro. Pues hemos hecho mucho énfasis en el mercado de ganados, pero también el río fue un espacio con una industria muy diversificada y unas actividades económicas muy diversas. Había molinos, fábricas, tenerías, además del mercado de ganado. ¿Cómo organizaba el río la economía cotidiana de la ciudad de Salamanca? Sí, eso fue muy importante. Al otro lado, precisamente del lado de la ciudad, sobre todo, hubo alguna instalación de esta parte, ¿no? Pero fundamentalmente era
servicios en el río desde la ciudad. Estaba la fábrica de harinas del sur, que era importante, estaban también, sobre todo, los curtidos, hasta que desaparecen en los años 60. Yo vi de revivir las últimas tenerías a principios de los 70 también, que todavía funcionaban levemente, y ese negocio de las tenerías fue muy importante, aunque no tenían mucha mano de obra, la mayor parte de ellas, salvo la de Miguel de Lis, que fue el constructor de la Casa Lis, que era la última instalación, bueno, la primera según en el puente y la última viniendo desde abajo, la más próxima al puente romano, y era una gran fábrica. Entonces las demás eran de medio pelo, digamos, pero que trabajaron mucho y que fue muy importante en Salamanca por el prestigio que tenían esos curtidos, porque en aquellos tiempos no estaban, pues hombre, estaban las fábricas de Levante y demás, pero el abastecimiento de curtidos era fundamental para los pueblos, porque en todos los pueblos había zapateros que utilizaban ese tipo de curtidos. No se compraba tanto en las tiendas como se les compraba a los zapateros que hacían esas prendas, ¿no? Y evidentemente ahí había también otro tipo de elementos, como eran pues fábricas de harina, que te dije, la luz, la fábrica de la luz también estaba ahí, había tejidos, pocos, había molinos, el molino, por ejemplo, al otro lado de la fábrica de harina, ahí sí estaba, ese funcionó, y más abajo, en Tejares, estaba otro molino fundamental, porque nos remite a la historia de la literatura, porque fue donde nació el Lazarillo de Tormes, según nos cuenta en el libro. Hablaremos quizá después de todo esto, ¿no? Entonces, toda esa gente vivía, evidentemente, digamos, una clase obrera de Salamanca vivía mucho de esas industrias del río. El río era clave en ese sentido, sí se utilizó para esto, pero era eso, la actividad que desarrollaban algunos industriales. Ahora, por ejemplo, estamos viendo ahí algunas de las instalaciones de las tenerías, y entonces los pelliqueros, que se llamaba a toda esta gente, pues eran fundamentales en la economía de aquella Salamanca, y había gente muy principal como don Carlos Luna, pongamos el padre Inés Luna Terrero, que fue un hombre clave en Salamanca porque trajo la luz eléctrica, entre otras cosas. Pues tenía también una instalación de este tipo de pelliza, ¿no? Y en definitiva el río fue cloaca también por los vertidos de este tipo de residuos, aunque era un tipo más sólido, digamos, menos contaminante a lo que era las grasas y demás que salían de los otros, ¿no? Que no obstante no impedía que la gente se bañara precisamente en la presa o pesquera de la fábrica de harina. Ahí llegaban residuos, yo los he visto, de trozos de contaminantes y de agua pues sucia, y la gente se bañaba ahí. Entonces, ¿cómo era la relación de esta gente que convivía con un río contaminado? ¿Cuál fue el cambio que supuso la depuradora de los años 60? ¿Hubo una reconciliación con el río o nunca hubo una separación? Sí, eso fue clave. Pero yo no diría los años 60, porque en los años 60 la depuradora se estableció donde está la toma de agua, en la Aldehuela, y por tanto era aguas arriba. Y sí se depuraba, pero no era lo mismo. Seguía habiendo vertidos, y vertidos a veces, a pesar de las multas que ya empezaban a ponerse por Obras Públicas o la Confederación Ambiental y demás, siguió habiendo. Fue a partir de la depuradora que se establece en la que hay ahora aguas abajo, ya cerca de Villamayor, ahí es cuando ya empieza a depurarse, porque empiezan, y vuelvo a hablar del Ayuntamiento Democrático, porque es cuando esas situaciones se afrontan decididamente, empiezan a derivarse los conductos de agua
hacia esa zona, aunque hasta no hace mucho, y al decir no hace mucho hablo de 10 años quizá o así, todavía hubo un gran colector que vertía junto al puente de Salas Bajas, es decir, ya aguas abajo de Salamanca, pero todavía en el ámbito un poco de Salamanca, ¿no? Ese colector después se desvió ya. Es decir, que para llegar a la actual depuración, que es importante, porque incluso aguas abajo de Salamanca y hacia Villamayor y los pueblos de aguas abajo del río, manda el agua depurada, lo cual es fundamental. Antes también llegaba a Salamanca lo de Alba de Tormes, etcétera, ¿no? Pues es cuando empieza a cambiar. Pero fue a cambio de que hubo una estructura, como hubo un cambio urbanístico en otros aspectos, como se asfaltaron las calles, también los colectores se orientaron hacia la depuradora. Fueron unas grandes obras que se hicieron para orientar hacia el destino lógico de la depuración. Pero hasta entonces se convivía con la suciedad del río. Ya se empezaba a protestar en los periódicos, evidentemente, llegaban cartas, hacíamos reportajes, se hablaba ya de ese riesgo, porque ya además se estaba tomando conciencia de que el río había que valorarlo, que Salamanca tenía un río que era una desgracia. Y eso no ocurría en otros ríos, tanto en España como digamos en el extranjero. Pero además lo que quizá no se supo atender debidamente fueron, digamos, los aspectos de ocio que también podía proporcionar el río, ¿no? Y ese ocio en aquellos tiempos se limitaba a la zona de las barcas que había entre los dos puentes, el de Enrique Esteban o Nuevo, que se llamaba, y el puente romano, donde en los tiempos de primavera-verano se montaba en las barcas, y las canoas que utilizaban los deportistas, río arriba, río abajo, pues hasta Santa Marta o más allá, ¿no? Era lo que había. El gran paso, digamos, de acercarse al río, de tomar una zona de ocio, fue cuando, y eso lo hizo durante la alcaldía de Pablo Beltrán de Heredia, es decir, la última del franquismo, fue abrir el paseo fluvial. La instalación del paseo fluvial fue un paso decisivo, nos acercó al río. Teníamos posibilidad de pasear al río y después se siguió ampliando hasta la Aldehuela. Ya enlazabas lo que era el centro de la ciudad desde el puente de Enrique Esteban hasta la Aldehuela. Ese paso fue fundamental. Conocimos lo que era el río. Ya no era un misterio que tenías que ir por una orilla con riesgo, etcétera, ¿no? La verdad es que ahí el río cambió, porque donde sí había una especie de paseo era al otro lado del río, pero era marginal, aunque había un punto concreto que era un árbol abierto en horquilla que se llamaba el árbol de los enamorados. Ese árbol, pues iban en las bodas a hacerse fotos los novios, iban los novios a hacerse fotos, iban pues una serie de personas paseando hasta el árbol de los enamorados y demás, ¿no? Entonces ahí había una especie de paseo, pero marginal y no excesivo. Hay una foto que está recogida por ahí de una pareja de la Guardia Civil plantada delante del árbol de los novios, de los enamorados, como si hubieran ido a espantar a una pareja, digamos, ¿no? Es una pareja, pero una pareja de la Guardia Civil que es muy curiosa también. Y quiero decir que por ahí es por donde vino un poco el comienzo del río. Lo que pasa es que, por ejemplo, hubo un intento, así se presentó, de darle al río una importancia festiva. Y se le ocurrió a un empresario un barco, construir un barco, porque se tuvo que construir materialmente allí, construir un barco, un gran barco, que sería una sala de fiestas en el río. Se construyó un poco más allá del puente de Enrique Esteban. No recuerdo el nombre que tenía el barco, y empezó sí como una sala de fiestas, una cosa pues que llevaba a la gente, sobre todo de noche. Pero yo creo que no había pasado ni un año cuando aquello se convirtió en un puticlub. Se convirtió en un sitio marginal y fuente de conflictos, y desde luego que no correspondía en nada
para lo que se había creado. Entonces el mismo ayuntamiento que lo había autorizado, que fue un error, siempre se dijo que aquello no debió hacerse, empezó a aplicar legislación y a tratar de desmontarlo. Y tardó en cerrarse. Cuando se cerró, hubo que desmontarlo, igual que se había montado pieza a pieza, porque claro, no había posibilidad de sacarlo de allí por ninguno de los puentes. No era posible echarlo río abajo ni río arriba. Y hubo que desmontarlo. Afortunadamente se desmontó. Eso fue un intento de especulación del río y con unos fines que no correspondían absolutamente con nada de eso, ¿no? Y luego, ahora, el problema del río, a mi entender, y no solo mío, sino de muchos técnicos y de mucha gente, es que está lleno de porquería relativa a la vegetación que hay en el río. Eso motiva porquería. Y si uno se asoma al puente de Enrique Esteban, por ejemplo, ve cómo los cañizales y demás elementos que hay allí sujetan porquería real y lamentable, y cómo en el centro isletas que han surgido. ¿Qué ocurre? Que los ecologistas defienden una posición del río que se vaya renovando en ese sentido, con isletas para que sirva para coger las aves, para coger otros bichos y demás. A mí me parece que no. Yo, en Londres, en París, en Toulouse, en Garona, en Praga, en Budapest, he visto los ríos expeditos, limpios, para que funcionen desde barcos hasta otros elementos de ocio, y que el agua pueda funcionar. Porque aquí, si hay alguna crecida, como está ocurriendo a veces, ahora mismo están sacando agua, como no sabemos hasta cuándo vamos a estar soltando agua desde Santa Teresa, lo mismo se genera problemas precisamente por ese tipo de maleza que está conteniendo el río, ¿no? Me parece que es bastante negativo para el Tormes. Entiendo tu preocupación. Nos acercamos al final de la entrevista y querría preguntarte si consideras que aún hoy en día se mantiene este estigma social entre las dos orillas del Tormes, o si por el contrario esta mirada ha cambiado. ¿Y qué dice esto de la ciudad de Salamanca? Bueno, yo creo que sigue habiendo diferencias. Ya no es lo que ocurría antaño, que era ignorancia. Ahora se tiene constancia de que hay esos barrios y demás. Lo que pasa es que muchas veces, y sobre todo San José, se lo considera como conflictivo. Entonces es una referencia que a mí me parece que no tiene lugar. Si por otra parte, además, hay que tener en cuenta, y eso se me pasaba, el campo de tiro, que es un centro en cierto sentido elitista, está en la zona de San José. Claro. Esto, ¿no? Entonces, ahora ya hay otros servicios. En un tiempo, en los años 60, a mediados de los 60, se inaugura las piscinas, el complejo de las Torres, que fue fundamental también para acercar a la gente al otro lado del río. Es decir, ha habido ya pasos importantes. Los centros comerciales que ahora hay enseguida, Camino de Santa Marta, etcétera, ya no es que Salamanca pueda olvidar esa zona del río, ni esos ámbitos, ¿no? Pero todavía hay un cierto distanciamiento. Evidentemente son barrios obreros que están al otro lado del río, ¿no? Pero yo creo que eso poco a poco se tiene que ir corrigiendo, porque ya se van dotando de servicios. Hay unas piscinas a las que va mucha gente de la ciudad, por ejemplo, según se entra hacia el Tormes y hacia Calvarrasa, ¿no? Toda esa zona hay servicios por ahí, todos los usamos, vamos a examinarnos del carnet de conducir por ahí, vamos, en definitiva, vamos al parador, hay restaurantes, hay zonas donde ya hay una interrelación de las gentes de la ciudad, que utilizamos zonas de esos barrios y hay más convivencia, más relación. Pero todavía es la otra parte del río, ¿no? Que fue muy importante, además, en una tradición literaria que tiene Salamanca. ¿Y te parece, cerramos un poco con eso? Sí, por supuesto, ¿no? El del arroyo del Zurguel. Sí, el arroyo del Zurguén, y más allá del arroyo del Zurguén. Digamos que esa tradición literaria empieza con el Lazarillo, ¿no? Que nace en Tejares,
la figura del Lazarillo, y entonces eso se proyecta enormemente, y después cuando se va con el ciego es el puente romano con el toro, donde bautiza con el golpetazo al ayudante, al chaval. Y después hay otra serie de sucesiones, digamos, ya en ese punto de la ciudad. Tenemos la zona del Zurguén, como mencionabas, que no era como es ahora. Ahora es una porquería el Zurguén generalmente, está lleno de maleza y de porquería, ahora menos que antes, pero también el Zurguén viene desde Aldeatejada. Entonces ahí había un valle entre la ciudad y Aldeatejada, que es el que cae desde la ladera del queso de la feria, y ahí Salamanca salía a merendar, salía a los festejos, salía a recrearse y demás. Y sobre todo se hizo célebre el Zurguén con motivo de lo que era, se denominó la Escuela de Salamanca, ¿no? Ya antes, por ejemplo, un episodio muy gozoso, cuando la Guerra de Independencia, pues quizá fuera un lunes de aguas, quizá otra fiesta que hubiera, estaban los salmantinos recreándose en el Zurguén, y con ellos pues soldados franceses que estaban allí, y de repente se presentan de improviso una partida de guerrilleros de don Julián Sánchez del Charro, de forma que los franceses que estaban de fiesta salieron despavoridos, y los guerrilleros se bajaron de los caballos y se pusieron a bailar con las mozas, de forma que mientras otros habían ido, los guerrilleros sabían que se divertían un rato, y es donde viene la letrilla esa de cuando don Julián Sánchez monta a caballo, escapan los franceses como del diablo, ¿no? Entonces el Zurguén ya tenía esa credibilidad, pero sobre todo fue con la denominada Escuela de Salamanca, la Escuela Poética de Salamanca, que comprendió un poco, tiene su planteamiento fundamental entre 1773 y 1789, es decir, la última parte ya hacia final del siglo XVIII. Ahí entra un foco de irradiación de poesía, y ese foco de irradiación de poesía tiene varios elementos. Unos inicialmente de Salamanca, se considera a Diego Tadeo González, un fraile agustino. Los agustinos fueron muy importantes en esos aspectos literarios, como lo había sido Fray Luis de León en su tiempo, la primera escuela poética de Salamanca, ¿no? Y se le considera como el iniciador, aunque otros conceden a José Cadalso, un militar que llega a Salamanca, como el que arrancó definitivamente y aunó a los poetas que fueron pues nada menos que Meléndez Valdés, nada menos también que Iglesias de la Casa, Pablo Forner, en fin, que aquí se estableció un Parnaso literario poético con unas características que atendió a lo que había sido el clasicismo poético de la primera escuela de Salamanca, y dejó aparte los latidos barrocos que se habían ido trillando antes de ellos, ¿no? Pero con unas características muy interesantes, porque al seguir el clasicismo también, además, lo que se pone en esa que se denominó la Arcadia salmantina, que se desarrolló como escenario, digamos, simbólico, era el Zurguén, y ahí los poetas la referían con frecuencia. Así, por ejemplo, hablaban ya dentro de lo que fue... Bueno, sí hay que señalarlo antes. Digamos que era una poesía ilustrada que propició sobre todo jovellanos, pero que siempre en esos casos se le reprochó que era el amor su gran referencia permanentemente, ¿no? Y el amor con sus delicias. Y eso, leyendo cualquier poesía de esta gente, se advierte enseguida. Pero además era también un aire festivo y de tono pastoril, ¿no? Entonces era esa estética preciosista que procedía del clasicismo, era lo que llegaba a esa Arcadia, y la Arcadia era el Zurguén, el ámbito del Zurguén. Ellos salían, y por eso Meléndez Valdés hablaba de la gloria del Tormes, la flor del Zurguén, en una de sus letrillas. Iglesia de la Casa sacaba al Zurguén a su Amarilis, etcétera, ¿no?
Entonces, otro tanto ocurría con Quintana, que hay que tener en cuenta que Quintana fue el primer poeta coronado por Isabel II, pero el primer poeta que vivió en la calle de Zamora. Ahí estaban Donoso Cortés, Andrés del Corral, que era salmantino, como Juan Fernández de Rojas. Es decir, se creó una escuela que tuvo unas características que principalmente el punto de partida de los estudios fueron César Real de la Riva, al que hemos conocido mucha gente, ¿no? Ahora el último estudioso que ha habido esto ha sido Fernando Rodríguez de la Flor, pero está muy concretada ya lo que fue la Escuela Poética de Salamanca en el ámbito del Zurrén, en el ámbito del Tormes. Es decir, era el espacio festivo y recreativo que ofrecía ese espacio del Zurrén, que hoy es lamentablemente una zona olvidada y una zona en su parte muy mal atendida, que solo se le atiende cuando llega un poco a lo que es ya el acercamiento al Tormes y está ese nuevo parque que se ha construido. Se le puede adjudicar a la zona del Zurrén, pero en fin, por ahí está. Es una zona a reivindicar en Salamanca, desde luego, y sobre todo porque tiene una trayectoria histórica muy notable, ¿no? También. Por supuesto que sí. Pues yo creo que hemos llegado al final de la entrevista. Nos hubiera gustado hacerte infinitas preguntas más acerca del Tormes y otros aspectos del urbanismo de la ciudad, porque eres una gran fuente de sabiduría, Nacho. No. Bueno, desde luego más que nosotros, que estamos muy verdes. Los viejos tenemos quizás la ventaja de conocer cosas. Yo creo que sí. Pero es por años. Sabe más el diablo por viejo que por diablo, dicen. Bueno, eso, muchísimas gracias por haberme atendido y haberme dado esta píldora de conocimiento. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Que es una maravilla que os inquieten estos temas, porque es una esperanza y en vosotros reside el que cambien estas situaciones. Muchas gracias, Nacho. Muy bien.